también vamos a aprender a descomponer una fuerza o un vector en sus dos componentes, X y Y. Para esto necesitamos acordarnos un poquito de nuestras funciones trigonométricas y principalmente de dónde salen. Aquí, si nos fijamos, se forma un ángulo y por lo tanto un triángulo. A partir de eso, debemos recordar que si este es el ángulo que vamos a trabajar, esto corresponde a su cateto opuesto y esto a su cateto adyacente. Por lo tanto, si θ vale 55 grados, por ejemplo, ¿qué necesitamos saber para su componente de este lado? Si recordamos nuestras funciones, la función seno corresponde a cateto opuesto sobre hipotenusa. Y coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Analizando este triángulo y analizando esto que tenemos aquí, ¿qué podemos deducir? La fuerza es igual a la hipotenusa. Por lo tanto, aquí tendríamos que ocupar el valor de nuestra fuerza. ¿Qué vamos a hacer? En el componente X vamos a trabajar lo que corresponda al cateto adyacente. ¿Por qué? Porque está acostadito sobre ese eje. Entonces el cateto adyacente está con coseno. Por lo tanto, coseno de θ es igual a la fuerza en X entre la hipotenusa. En este caso, la fuerza resultante, digamos. Lo que nosotros queremos saber o calcular es nuestra fuerza en X. Por lo tanto, hacemos un despeje súper simple y tendremos que el coseno de θ por la fuerza resultante es igual a su componente en X. Sustituimos nuestros valores y es coseno de 55 grados por el valor de mi fuerza resultante, que son 400 newtons, es igual a la fuerza en el eje X. Vamos a ocupar nuestras calculadoras. Coseno de 55 son 0.57 por 400. Eso es igual a Fx. Y esto nos da 229.43 newtons. Es súper sencillo. Aquí está nuestra fuerza resultante en el componente en el lado de X. 229.43 newtons. Ahora vamos a conseguirla en su componente Y. Nos olvidamos de todo esto. Y otra vez, en el caso vertical, así, paradito, vamos a trabajar con el cateto opuesto, en este caso en específico. Entonces, el cateto opuesto corresponde a seno. Seno del ángulo que forma esa fuerza, o ese vector, es igual a cateto opuesto. Ese cateto opuesto es Fy, es paralelo a Fy, o a Y, perdón, Fy sobre nuestra fuerza resultante. Nuevamente tenemos que hacer un despeje súper rápido. Seno de θ por mi fuerza resultante es igual a mi fuerza en Y. Seno de 55 grados por 400 newtons es igual a mi fuerza en Y.
Esto es 0.819 por 400 newtons igual a Fy. Y nos da 327.66 newtons. Acá está, 327.66 newtons. Tenemos nuestra fuerza en X, nuestra fuerza en Y. ¿Cómo lo vamos a comprobar? Para saber si están correctos nuestros resultados, pues muy sencillo. Vamos a olvidar esto un poquito. Tengo el valor de mis catetos de este lado de acá, que es Fx, y ese que es Fy. Mi fuerza resultante es igual a la hipotenusa. ¿Cómo calculamos una hipotenusa? Con teorema de Pitágoras. Mi fuerza resultante es igual al cuadrado de mi componente X y el cuadrado de mi componente en Y. Entonces, va a ser igual a 229.43 newtons al cuadrado más 327.66 newtons al cuadrado. Vamos a ocupar nuevamente nuestras calculadoras. El primero tenemos 52.600. Voy a quitar esta coma para que no se confunda con un punto. Punto 12. Y en el segundo 327.66. Es un número bastante grande. Eso nos va a ocurrir prácticamente siempre que trabajemos fuerzas. Vamos a hacer la suma de ambos. La suma de ambas fuerzas nos da 159.999.19. Y la raíz cuadrada de eso que tenemos ahí nos da 399.99 newtons. Entonces, nuestro procedimiento es correcto.